Bien, decía que, ante todo, agradecer al señor obispo, don Casimiro, por su invitación a participar en estas segundas jornadas de formación, tanto para el clero diocesano, religioso, como también para los religiosos y seglares de la diócesis de Castellón, y de una forma muy particular agradecer la invitación en este año singular que la diócesis de Castellón celebra, Segorbe Castellón celebra estos 75 años. Por tanto, yo considero que también estas jornadas deben ser, y de ahí también a lo mejor la intención de proponer este título, como decía don Casimiro, en un contexto de acción de gracias y de celebración jubilar. Y acción de gracias y celebración jubilar fundamentalmente por la fidelidad de Dios con su pueblo, el pueblo de Castellón, de Segorbe, que está aquí representado. Y mi intención, ¿cuál es? Obviamente, el título es muy general, fieles a la misión del Señor ante el actual cambio de época. Yo decía esta mañana, yo no vengo aquí a traer las recetas que van a solucionar los problemas pastorales, eclesiológicos de la diócesis de Segorbe-Castellón, sino que mi intención es fundamentalmente poder compartir con todos ustedes lo que considero que puede ser el camino para que se dé desde la conversión personal una verdadera renovación eclesial que tenga como fruto una auténtica reforma de las estructuras en clave de misión, como nos insiste tantas veces el Papa Francisco en numerosos escritos o discursos, y que también ha sido el deseo de los obispos españoles con la publicación de un documento del 2021 que lleva por títulos Fieles al envío misionero. ¿Qué significa fidelidad a la misión en un cambio de época? Ante todo, nos situamos ante una misión, por tanto, en la conciencia de que hemos sido enviados. El cristiano tiene que tener, ante todo, la conciencia de que ha sido enviado a realizar algo que se le ha dado para entregar. Por eso, cuando nosotros hablamos de fidelidad a la misión, estamos hablando también de esta fidelidad al mandato misionero que el Señor ha entregado a su Iglesia. Es muy significativo si nosotros vemos los evangelios cómo el Señor llama para que estén con Él y después poderlos enviar. Id y haced. En esta estructura, ¿no?, de hechos y palabras intrínsecamente unidos. Los cristianos están con el Señor para poder salir desde ese encuentro con el Señor a realizar su misión. Por eso, esta fidelidad, ¿no?, a la que hacía también referencia don Casimiro, ¿qué significa? Fundamentalmente tomar conciencia de que nosotros la misión la vivimos en una tensión entre una continuidad discontinua, como decía el Papa Benedicto con respecto a la hermenéutica del concilio. ¿Qué significa esto de vivir la misión cristiana en una continuidad discontinua? Continuidad porque lo que estamos llamados a ser no es otra cosa sino lo que la Iglesia siempre ha estado llamada a ser desde el principio, que es a ser este sacramento universal de salvación para todos los hombres, la presencia de Cristo en medio de los hombres. Esta es nuestra misión, no es otra. Es que a través de nosotros realmente Cristo se haga visible. Pero obviamente está esto que es justamente la misión que todo cristiano recibe. Sin embargo, a nosotros nos toca vivirla hoy. No es una misión que tenemos que vivirla según la cultura de ayer, ni la que será la de mañana, que no sabemos, sino que estamos llamados a ser discípulos misioneros hoy. De ahí lo de la discontinuidad, porque el momento cultural es fundamental para entender también la misión. Por eso, la primera cuestión es entender que lo que estamos llamados a ser es justamente participar de esa misión que es una y la misma desde el principio de la Iglesia, que ser estos testigos del resucitado en medio del mundo. De ahí lo de ser sal, luz y fermento en medio de esta generación, pero concretamente en esta generación, no en otra.
Por eso, la primera cuestión que nosotros tenemos que evitar para poder ser fieles a esta misión es la de despreciar el momento presente, o tener nostalgias de otro tiempo, o tener sueños de otros tiempos. Es este el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir como cristianos. Es esta la hora que el Señor nos ha encomendado a los cristianos para poder habitarla como cristianos. Por eso dice el Papa Francisco, ¿no?, justamente respecto a la misión que tienen los laicos en el mundo, dice en un texto tomado del Congreso de Laicos, dice: es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo, que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde estén. Los animo a que vivan su propia vocación inmersos en el mundo, escuchando con Dios y con la Iglesia los latidos de sus contemporáneos del pueblo. Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Esta es la Iglesia de Dios que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino teniéndole la mano para sostenerlo, animarlo o simplemente para acompañarlo en su vida. Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio. Esta es la tarea que el Papa Francisco encomienda justamente a los laicos. De una forma muy singular, la misión del laico, la teología del laicado, es justamente esta presencia en las distintas esferas de la vida pública, en los distintos lugares de la vida pública, como veremos después. Por eso hay una forma cristiana de vivir el tiempo. ¿Cómo vive el cristiano el tiempo? ¿Cómo estamos llamados a vivir este momento? Estamos llamados a vivirlos con los ojos de la fe, de aquellos que nos hemos encontrado con Jesucristo resucitado. La fe en la resurrección de Jesucristo nos lleva también a proclamar que Jesucristo es Señor del tiempo y Señor también de este tiempo, que este tiempo también está habitado por Jesucristo y con el poder del resucitado. ¿Por qué? Porque hay un peligro, y es justamente cuando nosotros no tenemos esta perspectiva de la fe, de la universalidad de la resurrección del Señor para todos los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas, de todos los pueblos, de todas las generaciones, la universalidad de la salvación. Tenemos el peligro de no vivir el tiempo como está llamado el cristiano a vivirlo, que es como un kairos. Hoy es el tiempo de la gracia, hoy. Para nosotros, pero también para los que no conocen a Jesucristo, hoy. Por eso hay dos actitudes que no son cristianas a la hora de vivir el tiempo, la presencia del cristiano en el mundo. Por un lado, justamente teniendo en consideración lo que decíamos antes de esta tensión entre la continuidad y la discontinuidad, por un lado, el cristiano que se introduce en el mundo y se mundaniza. De tal forma, ¿qué sucede? Que nosotros somos cristianos, pero, digamos así, nuestra forma de pensar no es la que se nos ha revelado. No es el Evangelio, sino que se sustituye el Evangelio por una cultura concreta. ¿Qué sucede cuando yo como cristiano dejo de vivir conforme al Evangelio y a la novedad que el Evangelio no solo supone para los hombres de hoy? Obviamente hay muchas cuestiones de la fe que son un escándalo para nuestra generación. Pero es que la fe en Jesucristo fue escandalosa y ha sido escandalosa desde su principio hasta el día de hoy y hasta la parusía, hasta la venida de nuestro Señor en gloria. Siempre ha tenido este punto de suscitar un escándalo, porque trae algo nuevo. La fe no es una ideología,
La fe no es una invención, no es una idea de razón, no es algo que alguien se haya construido con la razón. La fe es la novedad de Dios habitando en medio de la historia. Es la novedad de Dios entre los hombres. La novedad que surge incluso para la razón humana, la presencia de Dios. Por eso, uno de los peligros que tenemos que evitar justamente al estar en el mundo y participar del mundo es dejarnos mundanizar. Coger como principios, hacía referencia don Casimiro a la antropología. Obviamente hay una antropología ideológica, que la conocemos, y que tiene sus principios, pero hay una cristología, que soy profesor también de cristología, hay una antropología revelada, que nos enseña el significado, qué es el hombre, de dónde viene el hombre y cuál es el fin último del hombre. ¿Qué es la creación? ¿Por qué existe algo y no más bien nada? Existe también una cosmología que nos enseña la revelación. Obviamente, esta antropología, esta revelación, sin duda entrará en muchos momentos en conflicto con la cultura. Pero está llamada a habitar la cultura para sanar lo que la cultura tiene que ser, en lo que la cultura tiene que ser sanada, ser elevada, purificada, y se valdrá también de la cultura como instrumento y como vehículo para poder llevar a cabo el proceso de evangelización y de transmisión. Porque si yo hablo a los hombres de hoy con un lenguaje que no es el de los hombres de hoy, obviamente el problema es que no me van a entender. ¿No? Eso está claro. Que hay mucho profesor que sabe de esto más que yo, seguro. Si a los jóvenes les hablamos con un lenguaje que no es el suyo, pues seguramente que tendrá dificultades. Por eso es necesario también entrar dentro de la cultura sin dejarse apresar por la cultura, pero también la cultura como este vehículo para poder evangelizar. Otro peligro, por un lado está la mundanización, otro peligro es que ante la cultura moderna, ante el cambio de época, ante este conflicto que pueda surgir entre la cultura, entre la ideología y la fe, el cristiano se repliegue en sí mismo, o los cristianos se replieguen en sí mismos, apareciendo una forma de cristianismo que podemos denominar como gueto. Es decir, ¿cómo vivir el mundo para no ser contaminados por el mundo? Saliéndonos del mundo. Abandonando, no nos contaminemos, separémonos, con una conciencia así como de puros, ¿no? Están los pecadores y estamos los puros. Sin embargo, los obispos, en este documento que les hacía referencia anteriormente, justamente hablando de estos dos peligros, dicen que en ambos existe un punto en común. Tanto una como otras, las ideologías teológicas, pastorales y también políticas prevalecen sobre la genuina fidelidad al mandato del Señor, en la novedad del tiempo. Por tanto, la evangelización no puede ser ni mundanización, ni la evangelización podrá llevarse a cabo excluyéndose, aislándose, en la forma de gueto del mundo. Es necesario habitar la sociedad para poder desde dentro justamente iluminarla, salarla, darle ese fermento para que esa sociedad también pueda crecer. Por eso dice San Juan Pablo II, ya mucho antes de que el Papa Francisco hable del discernimiento, para el creyente la interpretación de la situación histórica encuentra el principio cognoscitivo y el criterio de las opciones de actuación consiguientes en una realidad nueva y original, a saber, en el discernimiento evangélico. Es la interpretación que nace a la luz y bajo la fuerza del Evangelio, vivo y personal que es Jesucristo, y con el don del Espíritu Santo. De ese modo, el discernimiento evangélico toma de la situación histórica y de sus vicisitudes y circunstancias, no simplemente un dato que hay que registrar con precisión y frente al cual se puede permanecer indiferentes o pasivos,
sino un deber, un reto a la libertad personal, tanto de la persona individual como de la comunidad. Es un reto vinculado a una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada, y en ella y por medio de ella llama al creyente, pero antes aún llama a la Iglesia para que mediante el Evangelio de la vocación exprese su verdad perenne en las diversas circunstancias de la vida. Por eso estamos llamados, hoy también en este cambio de época, estamos llamados a afrontar el reto de responder a las esperanzas, las aspiraciones, interrogantes, sufrimientos, dramas, desafíos del hombre a través del testimonio sacramental de la verdad que es Cristo. Decía don Casimiro, tienen ahí, les han entregado un papelito, ¿no?, donde he hecho un pequeño esquema. El primer punto nos habla de este trasfondo cultural del cambio de época. ¿Qué es el cambio de época? Todo el mundo habla del cambio de época actualmente, se ha convertido, digamos así, en un leitmotiv, en una referencia, y dice el Papa Francisco, justamente, no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Por tanto, estamos en uno de esos momentos en que los cambios no son más lineales, sino de profunda transformación. Constituyen elecciones que transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar y de elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones humanas y de comprender y vivir la fe y la ciencia. Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de un cambio de época, de lo que estamos hablando es que los paradigmas de pensamiento han cambiado. ¿Qué es esto de los paradigmas de pensamiento? Al igual que nosotros nacemos con una carga genética que se nos ha dado, existe también una carga cultural. No es lo mismo haber nacido hoy que si hubiéramos nacido en el siglo XI. La cultura del siglo XI es distinta a las nuestras. Y esta carga con la que nosotros, ya por nacer en esta sociedad, en España, por nacer en una región geográfica concreta, en una familia concreta, no es indiferente a la hora de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y, en definitiva, y en último lugar, con Dios, sino que estos paradigmas de pensamiento condicionan nuestra forma de relacionarnos con la realidad, de conocer la realidad. Son, digamos así, esa carga cultural desde la que nosotros entramos en contacto con la realidad. Siendo muy sintético, por no aburrir mucho con esto de la filosofía, ¿no?, decía don Casimiro también, dentro de estos paradigmas de pensamiento, es fundamental entender cuál es el paradigma antropológico, cuál es el hombre que nosotros tenemos como, primero, el hombre, porque no es solo el hombre que nosotros tenemos como destinatario, sino que es una antropología que también a nosotros nos afecta muchas veces, sin darnos cuenta. Son una serie de presupuestos que nosotros asumimos acríticamente, con las que nos relacionamos, con también una serie de presupuestos que establecemos para la vida común, etc. ¿Cuál es a grandes rasgos, cuál es este nuevo paradigma antropológico? Obviamente este paradigma antropológico hunde sus raíces, ¿no?, en la modernidad. Todos actualmente ya hablamos de la posmodernidad, sin saber muy bien lo que es la posmodernidad. Para los profesores de historia, ¿no?, está las distintas etapas digamos, de la historia de la humanidad. Pero, ¿en qué momento nos encontramos? Lo único que entendemos es que el hombre de hoy quiere ir más allá, ¿no? Hablamos de una época postsecular, una época postmoderna, una época transhumanista. Es decir, este deseo de ir más allá, que lo antiguo,
porque no nos terminamos de identificar con lo inmediatamente anterior a nosotros, que podría ser la modernidad. Pero, sin embargo, nosotros vivimos ya de estos principios culturales que hemos heredado de la modernidad, pero desde una originalidad, que es lo que se llama pues, el hombre posmoderno. ¿Qué es lo que hemos heredado de la modernidad a la hora de concebir al hombre? El hombre se concibe en la modernidad fundamentalmente como este sujeto dotado de una razón autónoma y una libertad emancipada. Solo aquel hombre que está dotado de esta razón autónoma, de esta libertad emancipada, se considera realmente un hombre maduro. Ha llegado a la madurez, es un hombre adulto. Fíjense que para llegar a la madurez, lo que se me está diciendo es que es necesario que yo me desvincule de cualquier referencia, de cualquier autoridad. Para ser maduro, yo tengo que pensar, digamos así, por mí mismo, la razón, la verdad, en relación a la verdad, será mi verdad, y el único criterio para determinarse será mi voluntad. Yo soy lo que pienso que tengo que ser y lo que quiero ser. Toda otra injerencia en esta razón autónoma, en esta libertad, se ve como una agresión al sujeto. Con esto, ¿qué sucede? Sucede fundamentalmente una cosa, es que por principio se rechaza, yo creo que esto los profesores, a lo mejor después en la conversación puede surgir, ¿no? Los que estáis en las clases, la crisis de los maestros, de personas realmente que sean una referencia para mí, una referencia moral para mí. Que va unida a la crisis de la paternidad, a la crisis de la autoridad, a la crisis, ¿no? A todas estas crisis. En el fondo, el sujeto moderno se entiende como un sujeto emancipado. Está él con su razón y con su libertad. Y para poder ser verdaderamente libre, tiene que desvincularse de cualquier relación con otro que pueda suponer para él una autoridad moral. Pero además damos un paso más, porque después de la modernidad viene, junto o al final de la modernidad, como se quiera ver, viene todo el proceso del nihilismo que ha afectado también al hombre. ¿Qué es este nihilismo de Nietzsche? ¿No? ¿Cuál es el resultado de que culturalmente hemos pasado por el nihilismo? Fundamentalmente uno, que el hombre, ¿no? Porque al final lo que Nietzsche propone con la negación, con el nihilismo, es que no hay verdad, no hay valores y no hay normas. Decir no hay verdad, no hay valores y no hay normas es un paso más a la modernidad, porque en el fondo se niega la existencia de una verdad. Para el hombre moderno la verdad era una y única. Sin embargo, ya en el nihilismo la verdad se fragmenta porque la verdad no existe. ¿Cuál va a ser la verdad del hombre nihilista? La voluntad de poder, lo que él desee, lo que él quiera. Eso va a ser Está referido ya no solo a la razón, sino a los sentimientos, de tal forma que aparece un sujeto humano que podemos decir debilitado, porque no tiene referencia a ninguna verdad, sino que su única referencia es a su voluntad. ¿Qué es lo que queda? A mi forma de ver, queda un sujeto totalmente fragmentado por el tiempo. Y es muy interesante ver cómo hoy nosotros somos consumidores del tiempo. Cada instante lo tenemos que disfrutar al máximo. Tenemos que hacer experiencias en cada momento. Lo cotidiano nos aburre, absolutamente, o no pasa eso en las escuelas. Hay que estar constantemente motivando para que tenga atención el joven. Lo cotidiano aburre
Vivimos constantemente en esta necesidad de cosas extraordinarias, que como dirían los jóvenes, que me den un subidón. Necesito constantemente vivir en este subidón de experiencias, convirtiendo la vida, en el fondo, en consumo de experiencias. Pero, ¿experiencias para qué? En el fondo la vida no tiene ningún sentido más que disfrutar ese momento. Es lo que dice San Pablo, ¿no?, en sus cartas, el carpe diem. Vive el momento, porque no tienes más. Tu única esperanza es disfrutar hoy, porque el mañana no está asegurado. Por tanto, vemos que lo que queda es este sujeto debilitado, fragmentado, un referido solo a sí mismo, autorreferencial, ¿no?, como veíamos antes, en orden a la verdad, en orden a la libertad, en orden a la moral. En el fondo tenemos este sujeto que puede estar caracterizado por dos palabras, a mi forma de ver, que es marcado por la soledad y la orfandad. Nos encontramos con hombres que tienen esta sensación de soledad. Al final, la sociedad está compuesta por individuos particulares con deseos particulares, pero ¿qué une a los hombres entre sí si no hay una verdad? ¿Qué une? ¿Qué nos une entre todos nosotros? Al final, la forma de la convivencia, ¿no?, pues es llegar al consenso social. Y el consenso social ha sustituido justamente la caritas, el amor fraterno, de tal forma que lo que nosotros tenemos que poner es una serie de límites al otro, para que el otro no se convierta en un impedimento para mi libertad. Entonces vivimos justamente ahí, en un consenso, para que todos y cada uno puedan hacer lo que les dé la gana. A mi forma de ver, la sociedad actual ha llegado a dos crisis, que es la crisis de la paternidad y la crisis de la sacramentalidad, que tienen ahí ustedes expuestos. Cuando hablo de crisis de paternidad, en el fondo de lo que estoy hablando es justamente de que el hombre actual vive, en cierto sentido, como necesitando olvidar que ha nacido de otro, que la vida le ha sido dada. La gran dificultad con la que nosotros nos encontramos hoy es poder vivir la realidad como don, la propia vida como don, que no me la he dado a mí mismo. Esta es la gran dificultad que considero que vivimos, justamente porque nos hemos hecho dueños de la vida, hemos convertido la vida como algo que nosotros tenemos que hacer, que construir. No existe la vida como don, existe algo que yo me voy a construir según mi voluntad. Por eso, ¿qué sucede? Que la forma en que el hombre vive en medio del mundo, yo creo que es una forma así, digamos así, el mundo para el hombre es como el desierto, en el sentido en que la realidad son como espejismos. Es decir, no existe la realidad en sí. Lo que existe es mi proyección de mundo. Voy a explicarme un poco más, haciendo referencia al Papa Benedicto XVI, en un escrito suyo, cuando hablaba de la fundamentación sacramental de la existencia humana, decía que actualmente la sociedad vive inmersa en un materialismo. ¿A qué se refiere el Papa Benedicto cuando dice que la sociedad actual se ve inmersa en un materialismo? No es que el hombre actual niegue, digamos así, la dimensión espiritual, niegue la dimensión que todo sea solo materia, sino, en el fondo, a lo que se refiere el Papa Benedicto cuando habla de este materialismo posmoderno, es que nuestra forma de relacionarnos con la realidad es que la realidad es un puro objeto que
a mí se me da para que lo forme según mi deseo. La realidad, el mundo en sí mismo no tiene un significado que yo tengo que descubrir, y mi vida tendrá que adecuarse justamente a esta realidad que he conocido, sino que al final la realidad pues, es un objeto que yo utilizo para construir ese mundo que deseo, pero cuando yo hablo de la realidad no hablo solo de las cosas, no hablo de los iPhones, de los smartphones, sino hablo también de los otros, del resto de las personas. ¿Cuál es la forma que generalmente aparece en las relaciones personales? En el fondo, también las relaciones personales hoy se ven marcadas por este materialismo, porque las relaciones personales hoy tienen la misma duración que pueda tener el otro de utilidad para mí. El otro tiene valor en cuanto me es útil. Dice el Papa Francisco repetitivamente, tenemos que salir de la sociedad del descarte. ¿Cuál es el fundamento de la sociedad del descarte? Justamente cuando yo en la relación con el otro lo veo como un puro objeto que yo utilizo para que se realicen mis deseos, y en cuanto que el otro no me interesa, lo descarto. De ahí la fragilidad de las relaciones personales actualmente. De ahí hoy la fragilidad también de la amistad. La fragilidad de poder establecer vínculos para siempre. Para siempre. El para siempre hoy, yo no sé lo que voy a pensar mañana. ¿Cómo voy a decidirme para siempre por algo? Parece que es algo imposible. Obviamente. Dentro de la fragmentación del tiempo, el para siempre es imposible. Hoy, mañana no lo sé. Por tanto, esta es para mí una de las cuestiones fundamentales que tenemos que entender, ¿no?, del mundo en que estamos viviendo, de la debilidad. Una de sus debilidades es justamente esta, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo y nos vemos arrastrados, porque ¿quién de nosotros no es consumista? ¿Quién de nosotros no es utilitarista? Basta con que salga un nuevo smartphone de Samsung, de iPhone o de que sea, para que ya en nosotros surja la necesidad. Pues si ya tienes uno, ¿a qué necesitas otro? Pero eso que nos pasa con las cosas, también nos pasa con las personas en la relación. Por eso, este vivir, ¿no?, de este hombre débil, en el fondo es un hombre que habita un mundo que no tiene sentido, que no tiene significado, porque está solo referido para él, para su propia voluntad. Por eso es también, además de la crisis de poder vivir la vida como don, es la crisis de vivir la vida y la realidad con sentido, con sentido. De hecho, la dificultad que surge hoy de hacernos las grandes preguntas. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Dirá Nietzsche, estos son preguntas del hombre como animal enfermo. Son preguntas absurdas. Es decir, la enfermedad por la que ha entrado la religión, dirá Nietzsche, en el mundo es justamente porque el hombre se ha puesto a preguntarse por el sentido de su vida, por la finalidad de su vida. Cuando yo hablo de la crisis de la sacramentalidad, justamente, sacramentalidad en la teología lo que significa es que el mundo ha sido creado según un plan, un designio de Dios. Para el hombre actual es difícil, justamente, para un hombre que ha negado la verdad, que niega que exista una verdad, le es difícil poder entender que la creación, que el mundo tiene un designio de salvación, tiene un plan de salvación. Y que será el cumplimiento de ese plan de salvación lo que realice la plenitud del mundo y también del hombre. Es decir, de que en el mundo existe un orden para que se pueda dar la plenitud del corazón del hombre. Por tanto, y resumiendo lo que he dicho hasta ahora, nos encontramos en este momento de cambio de época, con este cambio de paradigma antropológico
que nos presenta a un hombre débil. ¿Débil en qué sentido? Justamente que es un hombre que está fragmentado, que no tiene referencias y que la única referencia que tiene es la de su voluntad. ¿Cómo poder predicar el Evangelio a este hombre? ¿Cómo es posible? Porque es posible seguir predicando el Evangelio desde la novedad que trae el Evangelio. Es decir, es posible seguir predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios que se ha hecho carne y que la encarnación significa la plenitud del deseo del corazón del hombre. Es posible. A mí me parece que es verdad que cuando uno analiza, a veces la cultura la analiza demasiado críticamente, pero este deseo de vida del que nos habla la posmodernidad es justamente un grito de eternidad. Es decir, este deseo de vivir el momento en toda su plenitud, en el fondo de lo que nos habla, lo que saca a la luz, es justamente este deseo más profundo del corazón del hombre, que quiere vivir, y vivir plenamente. Y vivir plenamente. ¿Qué es lo que tiene el cristianismo para el hombre posmoderno? Justamente el testimonio de una vida en plenitud. Eso es lo que tiene el cristianismo para el hombre posmoderno. El testimonio de una vida en plenitud. Lo veíamos antes, ¿no?, cuando hablábamos de este discernimiento a la luz del Evangelio de la vocación. Nosotros no estamos llamados a vivir, lo decía, ¿no?, como mero espectador, como meros espectadores de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino como cristianos estamos llamados a vivir también como sujetos activos en medio de la sociedad. Hay un peligro, y es justamente el del gueto que decía antes, y es reducir, y nosotros mismos reducir nuestra dimensión religiosa a lo privado. ¿No? Es decir, yo soy religioso, pero en lo privado. Yo tengo mi fe privada. Lo privado no es interesante para nadie. Eso es lo que te interesa a ti. Sin embargo, fíjense lo que dice Benedicto XVI y después comentará el Papa Francisco, cómo surge la fe y qué significa la fe. Dice Benedicto XVI al comienzo de su carta Deus Caritas es: hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de la vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva. Y comentando este texto, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dice: solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a todos? Es decir, si alguien se ha encontrado con la plenitud, ¿cómo no va a comunicarlo a todos? ¿Cómo no se va a transparentar en su vida una vida plena? Es decir, un niño recién amamantado es la cosa más placentera. Está pleno, duerme saciado. Es que dices, esto es la plenitud. Está saciado. El que se ha encontrado, el que su corazón ha sido saciado por el amor, no puede no ser testimonio en su vida de esta plenitud. Es que es una vida plena, es una vida saciada. Por eso el encuentro con esta verdad nos convierte
en colaboradores, en cooperadores de la obra de Cristo. Cooperadores de la obra de Cristo que nos une también al celo de Dios por la salvación de los hombres. Porque si hay algo propio de la fe cristiana es que hemos sido llamados para ser enviados. La gracia de haber conocido el amor de Dios es para comunicarlo. No hay amor a Dios sin amor al prójimo. El mandato del amor es siempre doble. La relación con Dios implica una relación con el prójimo. Y la relación con Dios, con el Dios de Jesucristo, transforma también la relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque en el fondo nos convertimos también en testigos de este misterio salvífico de un Dios que es Logos, es verdad, ¿no? Dios, verdad, pero también caritas, amor para el hombre. ¿Y qué sucede cuando realmente la vida del cristiano es tocado por la fe? Que la historia vuelve a ser habitada por este misterio, vuelve a ser habitada por la presencia de Jesucristo. ¿Cómo habita Jesucristo el tiempo? A través de la vida de los cristianos. El tiempo recupera este sello sacramental, se vuelve a convertir en kairos, en tiempo de gracia, en lugar para poder encontrarse el hombre con el resucitado. Por eso, a mi forma de ver, la respuesta primera y fundamental al desafío cultural es el testimonio de los cristianos en la plaza pública. Dicho de otra manera, la vida nueva del cristiano en su quehacer cotidiano. Es necesario reavivar en nosotros la conciencia de que nosotros somos los testigos de Cristo en la sociedad española del siglo XXI. Somos nosotros. Es decir, no podemos pensar la reforma de la Iglesia como algo que tienen que pensar los señores obispos, ¿no? O las comisiones episcopales o las comisiones pastorales, los consejos de pastoral, sino que los primeros agentes de pastoral somos nosotros viviendo nuestro testimonio, nuestra vocación cristiana en medio del mundo. Esa es la primera fuente de reforma eclesial. Esa es la primera fuente. Por eso, justamente considero que los ejes o fundamentos de la renovación eclesial de la Iglesia como comunidad multiforme de discípulos cristianos pasa, en primer lugar, por la necesidad, si la respuesta, ¿no?, cultural al reto de este cambio de época es justamente la autenticidad de una vida cristiana en los distintos ámbitos de la vida. ¿Cómo se puede ser testigo? ¿Cómo se puede ser testigo? A mí me parece que la primera y fundamental es la necesidad de tener esta conciencia de permanente conversión personal al amor de Dios. ¿Cuál es el alimento del testigo? Es el amor de Dios. El maná del que surge el testimonio es el amor de Dios, no es otro. Es decir, podremos tener muchas cualidades humanas. Podremos tener grandes capacidades de oratoria, conocer los medios digitales, pero si no hay amor de Dios en nuestra vida, ya les digo a ustedes que la evangelización, por mucho que nos esforcemos, no tendrá fruto. Por eso, la primera y el primer eje o fundamento de la renovación eclesial es la conversión cotidiana del testigo al amor de Dios, del cristiano al amor de Dios. Dice el documento al que me refería de los obispos, justamente este documento lo que intenta es plantear cómo evangelizar hoy, y este documento dice: hemos de reavivar el encuentro vivo con Él, que nos llena de luz, de fortaleza y de esperanza. Solo desde la experiencia renovada del amor misericordioso,
Desearemos, como acción de gracias y deber de amor, proclamar el Evangelio, que es Cristo mismo, y estaremos dispuestos a acoger el mandato del Señor: id y haced esto. Por tanto, esta conversión diaria al amor de Dios. Dice Benedicto XVI en su discurso al Pontificio Consejo para los Laicos del 2011. Justamente explícitamente respecto a este momento cultural en el que nos vemos inmersos, dice el Papa Benedicto: pero el desafío de una mentalidad cerrada a lo trascendente, que es lo que nosotros a lo mejor nos podemos encontrar cada día cuando salimos a evangelizar, parece que está este muro de que lo que nosotros vamos a decir no le interesa a nadie. Cerrada a lo trascendente, obliga también a los propios cristianos a volver de modo más decidido a la centralidad de Dios. A veces nos hemos esforzado para que la presencia de los cristianos en el ámbito social, en la política o en la economía resultara más incisiva, y tal vez no nos hemos preocupado igualmente por la solidez de su fe, como si fuera un dato adquirido una vez para siempre. En realidad, los cristianos no habitan un planeta lejano, inmune de las enfermedades del mundo, sino que comparten las turbaciones, la desorientación y las dificultades de su tiempo. Por eso, no es menos urgente volver a proponer la cuestión de Dios también en el mismo tejido eclesial. ¿Cuántas veces, a pesar de declararse cristiano, de hecho, no es el punto de referencia central en el modo de pensar, de hecho, Dios no es el punto de referencia central en el modo de pensar y de actuar, en las opciones fundamentales de la vida? La primera respuesta al gran desafío de nuestro tiempo, dice explícitamente el Papa Benedicto, es, por tanto, la profunda conversión de nuestro corazón para que el bautismo que nos ha hecho luz del mundo y sal de la tierra pueda realmente transformarnos. ¿Qué sucede cuando el cristiano no vive desde esta conversión personal al amor de Dios, no vive del amor de Dios? Pues que aparece uno de los grandes peligros al que la Iglesia se puede ver expuesta también en este cambio de época, que es la crisis de fe de la Iglesia. Que la propia Iglesia se vea sumergida en una crisis de fe. Y si se ve sumergida la Iglesia en una crisis de fe, se ve sumergida en una crisis de esperanza y en una crisis de amor. Por tanto, la fe afecta a la esperanza y no hay renovación eclesial sin esperanza. Porque si no hay esperanza que surge del amor de Dios y de la experiencia y de la conversión continua a este amor de Dios, ¿qué nos queda? Habituarnos a la mediocridad. ¿Y qué sucede al espíritu? ¿Qué le sucede al espíritu cuando se habitúa a la mediocridad? Que se enferma de tibieza. Y este es un peligro en el que nos podemos ver inmersos también nosotros como Iglesia en este cambio de época, y es haber perdido la esperanza, nosotros los primeros, la esperanza de lo que nosotros hemos recibido pueda ser también la respuesta para el hombre de hoy. La tibieza es una enfermedad del espíritu que lo que hace es que paraliza la voluntad y por tanto no hay movimiento, no nos movemos, y si no hay movimiento no hay evangelización. ¿Cuál es el signo de una Iglesia que se ha habituado a la mediocridad y que vive en un espíritu de tibieza? Que en el fondo está en el inconsciente a lo mejor, pero está presente. ¿Para qué seguir intentando cosas nuevas si esto no tiene solución? Si lo que ofrecemos no interesa a nadie, o son muy pocos los que se puedan interesar por lo que nosotros les llevamos. Por otra parte, no vivir, por tanto, tenemos este peligro, el de la tibieza.
Pero por otra parte, además, no vivir de la conversión diaria al amor de Dios y vivir de este amor de Dios que renueva en nosotros el don de la fe y que renueva, por tanto, también las virtudes de la esperanza y la caridad, puede ser también motivo de otro de los peligros al que la Iglesia se puede ver expuesta hoy, que es su mundanización. Ya he hecho referencia a ella antes. ¿En qué consiste la mundanización? Fundamentalmente en que la Iglesia pone su confianza más en los medios humanos que en la gracia y reduce el mensaje del Evangelio a una mera propuesta moral, entre otras. Esta mundanización, además, tendrá el peligro de que la Iglesia también padezca del mismo mal que hemos dicho que padece el hombre de hoy, que es la autorreferencialidad. Una Iglesia más preocupada por subsistir, por mantener sus estructuras, por organizarse ella misma, que por la misión. Por tanto, tenemos el problema, no vivir del amor de Dios cada día nos lleva a esta tibieza, como fruto de la mediocridad, la mundanización y la autorreferencialidad. Una Iglesia mundanizada y autorreferencial se verá gravemente tentada a su vez por otros dos peligros a la hora de entenderse a sí misma y su misión. En primer lugar, entenderse en clave sociopolítica, según el modelo de las democracias liberales, donde el consenso eclesial se reducirá al principio de la mayoría, y su estructura se pensará desde la distribución de poderes, lo que trae consigo una forma de vida eclesial en clave dialéctica o confrontación entre los distintos estados de vida, ministerios, oficios y carismas en la vida de la Iglesia. Es decir, al final, ¿no?, entender la Iglesia como meramente humana significa organizarla como si fuera algo meramente humano, y la forma de decidir es la meramente humana, que es la forma democrática, ¿no? Cada uno, además, tiene sus roles, sus funciones dentro de esta sociedad que debe defender. Esa es la otra, entender su organización, y yo pienso que esto también es uno de los grandes peligros, entender su organización según la lógica de la administración y gestión de empresas. Yo digo que para esto los seminaristas no tienen que estudiar teología, tendrían que estudiar ADE. Si la Iglesia es simplemente una empresa que hay que gestionar, pues los líderes, ¿no?, los que están llamados a pastorear, a guiar la Iglesia, pues lo que tienen que capacitarse es la ciencia de la administración y gestión de empresas. Y en el fondo, los cristianos comprometidos o los pastores lo que tienen que ser líderes de la excelencia. Y que deberán estar dotados de todo tipo de capacidades y recursos para que la empresa iglesia sepa vender bien su producto y encontrar así en el mercado de lo religioso nuevas vías de acceso a la demanda espiritual que en parte hemos visto que caracteriza al hombre posmoderno. Sin embargo, la conversión personal nos introduce en la verdadera esencia de la Iglesia y en su modo propio de ser y actuar en el mundo, que es vivir desde la escucha de la palabra y la celebración de los sacramentos, y de un modo eminente desde la Eucaristía. Este vivir diariamente de la escucha y de los sacramentos reaviva en nosotros la conciencia y la fe en que participamos en la Iglesia como pueblo de Dios y que por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede? Que desaparece toda autorreferencialidad en la Iglesia, porque de repente aparece la conciencia de que el protagonista de la renovación eclesial es el Espíritu Santo, es Dios, Él es el protagonista. ¿Qué significa que el Espíritu Santo, que Dios es el protagonista? Pues significa que Él, que es el primero, Dios, el Espíritu Santo de Dios, Él es el que mueve el corazón de los hombres y además es el que escucha el deseo del corazón del hombre. ¿Qué sucede si nosotros partimos de este principio, de que el protagonista de la misión es el Espíritu Santo?
que Él es el que mueve y escucha, mueve al hombre para que participe de esta misión, que es la misión de Dios. La misión es la voluntad de Dios de salvar al hombre, es la voluntad de Dios, no es la voluntad de la Iglesia. La Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo, participa de este celo de Dios de la salvación de los hombres. Que es que Dios mismo va a proveer a su Iglesia de los dones necesarios para que en cada momento realice su misión. A mí me parece que esto es fundamental, porque también nos hace descansar. Dice Benedicto XVI, Pentecostés es la condición del nacimiento de la Iglesia. Solo porque Dios había actuado antes, los apóstoles pueden obrar con Él y con su presencia y hacer presente lo que Él hace. Solo el preceder de Dios hace posible nuestro caminar, nuestro cooperar, que es siempre un cooperar, no una pura decisión nuestra. Dios siempre es el comienzo y siempre solo Él puede hacer Pentecostés, puede crear la Iglesia, puede mostrar la realidad de su estar con nosotros. Pero por otra parte, este Dios que es siempre el principio quiere también nuestra participación. Quiere que participemos con nuestra actividad, de modo que nuestras actividades sean teándricas, es decir, hechas por Dios, pero con nuestra participación e implicando en nuestro ser toda nuestra actividad. Es justamente también lo que el Papa Francisco ha dicho con ese logismo de que Dios primerea siempre en la Iglesia y en su misión. Dios es el primero, es el que precede a la Iglesia en la misión. ¿Por qué? Porque Él es el que, en su providencia, porque Él es el que realmente conoce lo que el hombre de hoy necesita, distribuye en medio de su cuerpo los dones necesarios para que esa Iglesia pueda realizar su misión. Si Dios no actúa derramando dones entre los miembros de la Iglesia, nos podremos esforzar en hacer planes de pastoral que no tendrán fruto. Por eso la primera conciencia que tenemos que tener justamente es que la misión se lleva a cabo por la fuerza de Dios en la comunión de los carismas. He dicho que es Dios el que mueve el corazón y llama a ese corazón, a esa persona, a realizar una misión particular dentro de la Iglesia. Es el carisma. Don, ¿no? Los carismas jerárquicos, carismáticos, pero en el fondo tanto los dones jerárquicos, que es el ministerio ordenado, como los dones carismáticos, que son los dones que Dios, las gracias personales que Dios reparte entre los fieles cristianos, todos ellos están en orden a la construcción de la Iglesia y en orden a la misión de la Iglesia. Por eso, justamente, es acogiendo la llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, con las gracias particulares que a cada uno de nosotros nos ha dado, a cooperar con la misión de la Iglesia y es a poner esas gracias al servicio de la Iglesia. No a tener estas gracias para nosotros, no para nosotros, sino que toda gracia que Dios derrama en nosotros es en orden a la misión. Esto es algo que también yo creo que es necesario profundizar, que nosotros siempre tomemos conciencia, porque si no, al final no dejamos de tener una relación de Dios también de esta forma, digamos, individualista. Dios ha formado un cuerpo, en ese cuerpo ha derramado una serie de carismas, una serie de gracias, para que ese cuerpo pueda realizar como cuerpo, no cada uno de los miembros en un espíritu quijotesco, él solo, consigo mismo, realiza la misión, sino en comunión con todo el cuerpo pueda realizar esta misión, que es la de ser sacramento universal de salvación. Cuando se vive realmente en esta comunidad de carismas, uno se da cuenta que la fe del otro también le ayuda a él en los momentos de debilidad. La santidad del otro también le ayuda a él en los momentos de debilidad. La ciencia de otro también le ayuda a él
para poder profundizar en el conocimiento de Dios. Todos los carismas han sido repartidos en función de todo el cuerpo. ¿Cuál es el peligro? Cuando un miembro piensa que es poseedor de todos los carismas. Ya sea ese miembro perteneciente a la jerarquía o al carisma, o perteneciente a los dones jerárquicos o carismáticos. Solo se puede realmente anunciar el Evangelio en esta comunión. Por eso, en el segundo punto, digo que la renovación eclesial es un don del Espíritu a su Iglesia, ante todo. Continuidad con lo dicho anteriormente, podemos ahora decir que el protagonista de la renovación de la Iglesia es, por tanto, el Espíritu Santo derramando en ella una multitud diversa de dones y gracias particulares entre aquellos que por medio de la conversión cooperan con su libertad a la misión de Cristo. Como ya hemos dicho, la Iglesia no es ni una organización similar a las democracias liberales, ni una empresa que debe ser regida según los principios de la administración y gestión, sino que, como nos enseña el Concilio Vaticano II, la Iglesia es un misterio de comunión en su multitud de ministerios y carismas y gracias particulares. Así lo dice la Lumen Gentium, un texto del Concilio Vaticano II. Fíjense, dice, además, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Un breve recorrido por la historia de la Iglesia nos hace crecer también en la esperanza de que Dios no ha dejado nunca a su Iglesia. Porque ¿quién son los verdaderos renovadores de la Iglesia? Son los santos. Los santos son los que en cada momento han traído la renovación necesaria a la Iglesia. Sería muy interesante hacer una historia de la Iglesia desde la historia de los santos, en esta perspectiva de renovación eclesial. Cómo cada santo en cada momento ha traído, y el santo, esta concretización del carisma, ha traído en ese momento lo que la Iglesia necesitaba para poder responder a los retos culturales de ese momento. Porque la santidad no es una perfección en el sentido de que soy perfecto en todas mis virtudes, sino la santidad cualificada, dice un teólogo suizo, von Balthasar, dice que la santidad cualificada es la entrega de la vida a la misión. Es vivir la misión en la entrega total de la propia vida. ¿Qué son entonces los carismas en la Iglesia? ¿Qué son estos dones? Son estos dones del Espíritu de Cristo que suscita entre los fieles como respuesta a la necesidad de salvación que el hombre tiene en cada momento histórico de la historia y, por tanto, en orden a la renovación y a la mayor edificación de la Iglesia como sacramento universal de salvación. No es el momento ahora de de hablar sobre qué significan los carismas, pero sin duda no se puede pensar, a mi forma de ver, la renovación de la Iglesia sin tener en cuenta que son ellos, en su diversidad de dones jerárquicos y carismáticos, los verdaderos principios de renovación eclesial y que también hoy el Espíritu Santo sigue suscitando entre nosotros para que la nueva evangelización pueda ser llevada a cabo tanto a nivel de la Iglesia universal como a nivel de las iglesias particulares. Así lo dice un documento, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice: la tarea de la evangelización concierne a todas las áreas de la Iglesia. La pastoral ordinaria, el anuncio a los que han abandonado la fe cristiana y en particular a aquellos que nunca han sido alcanzados por el Evangelio de Jesús o que siempre lo han rechazado.
En esta tarea indispensable de la nueva evangelización es más necesario que nunca reconocer y apreciar los muchos carismas que pueden despertar y alimentar la vida de fe del pueblo de Dios. Al hablar de carismas, por tanto, me refiero tanto a todos los dones del Espíritu, de naturaleza jerárquica o carismática, de tipo ordinario y extraordinario, es decir, carismas, digamos, de tipo extraordinario, pues son gracias particulares que un fiel puede recibir. Carismas ordinarios, pues son las nuevas realidades eclesiales, los nuevos movimientos eclesiales, etc. Todos ellos, nos enseña la Iglesia, están en orden justamente a que se pueda dar esta renovación espiritual de la Iglesia. Ahora bien, para que esta renovación tenga efecto, es necesario que entre los distintos dones del Espíritu se dé una relación de coesencialidad y de escucha recíproca entre ellos. Yo pienso que esto es también fundamental. Porque no es que cada uno, digamos así, va a su bola. Ya hemos dicho que ninguno puede constituirse en el poseedor de todos los carismas. Por tanto, los carismas entre sí están intrínsecamente relacionados. Por eso habla la Iglesia de la coesencialidad de los carismas. Es decir, en el fondo, yo soy poseedor de un carisma, pero necesito del carisma del otro para que yo pueda realizar también mi misión como cristiano. Yo no puedo ser cristiano sin el otro, sin las gracias que posee el otro y yo a lo mejor no poseo. Hablar de coesencialidad entre los distintos dones significa concretamente, por eso, que ningún miembro fiel de la Iglesia puede creerse poseedor de todos los dones del Espíritu. Insisto en esto, sino que para llevar a cabo su vocación y misión singular y personal necesita esencialmente de los otros, en cuanto a otros en una comunión verdaderamente católica. ¿Qué es la comunión católica? Es justamente esta comunión entre los discípulos misioneros de Cristo que ponen en común, como encontramos en los Hechos de los Apóstoles, todo lo que tienen, no solo los bienes materiales, sino también los bienes espirituales. También estamos llamados a compartir los bienes espirituales, las gracias espirituales. Esta coesencialidad debe llevarnos, por tanto, a una escucha recíproca, o como dice el Papa Francisco, sinodal, que es un caminar juntos en la escucha de los distintos sujetos activos que están implicados en la edificación y misión de la Iglesia como testigos de la verdad viviente y personal que es Cristo. Por ello, la escucha recíproca es más que un oír, como ha afirmado también el Papa Francisco, es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender del otro. El pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma, uno escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Por eso no hay renovación eclesial si no hay ciertamente esta capacidad de poderse sentar juntos, a escuchar juntos, compartiendo juntos los dones de Dios para ponerlos a disposición de la voluntad de Dios para la Iglesia hoy. La escucha recíproca y el testimonio recíproco se convierten en expresiones sinonímicas que impiden entender la comunión eclesial en la forma de una justaposición de competencias específicas propias de cada uno de los miembros de la Iglesia. Es decir, vivir en la Iglesia diciendo esto es mío. Si hay algo que el cristiano debe aprender es que nada es suyo, sino de Dios. La vida espiritual es un don que nosotros no nos hemos formado, sino que nos ha sido dada. Por eso no hay nada, dice San Pablo, que no me haya sido dado. Y si todo me ha sido dado, ¿por qué me vanaglorio? Hay un peligro también, justamente espiritual, y es que apoderarse de los carismas
y vivir, esta es mi competencia, no es la tuya. Esto pasa a veces, ¿no?, en las parroquias. Ahí del párroco, si le dice a la persona que no es la responsable de hacer cierta cosa, que la haga. Entonces ya se montó la María Manuela. Ya están todos cabreados. Porque esa es mi competencia, eso es mío. Sin embargo, justamente esta comunión de carismas, de dones espirituales, significa algo totalmente distinto. Estamos llamados a vivir en la Iglesia como morada de testigos, donde podamos vivir en esta comunión, en la escucha a la voluntad de Dios y en el poner en comunión las gracias recibidas. Justamente, y ya terminando, la reforma de las estructuras, desde un discernimiento comunitario y pastoral, implica justamente que este discernimiento evangélico se tome en consideración en un modo concreto. Ahora todo el mundo habla de discernimiento, ¿no? ¿Pero qué es el discernimiento? Y dicen los obispos, el discernimiento no es una moda, no es que ahora nos tengamos que sentar a escuchar, ¿no?, a escucharnos unos a otros, a poner en comunión nuestros dones, porque es lo que toca, es la moda de ahora, ¿no? El discernimiento no es una moda, ni solo una metodología, sino sobre todo una actitud interior que tiene su raíz en un acto de fe y que consiste en intentar descubrir a nivel personal y comunitario el plan de Dios, su voluntad, su llamada a ser discípulos misioneros. Este discernimiento eclesial no se reduce ni a un análisis de la realidad, ni a un ejercicio meramente personal. El discernimiento nos abre a la luz del Espíritu para descubrir horizontes nuevos. Discernir es ponernos a la escucha de un modo sistemático para descubrir caminos que nosotros en principio no intuimos. Requiere una transformación también de nuestro modo de pensar y de nuestro modo de hacer pastoral. Hemos de aprender a realizar un discernimiento comunitario que nos ponga auténticamente en la escucha del Espíritu para encontrar esos caminos que nosotros no vemos y dejar que el Espíritu nos guíe. Por tanto, el discernimiento fundamentalmente es esta actitud de apertura a dejarnos sorprender por el Espíritu de Dios. De este modo, puesta nuestra confianza en el Señor, saliendo desde el encuentro de la fe y abiertos a la acción del Espíritu en medio de nosotros, estamos a abordar fielmente con parresía, es decir, con libertad y sin nostalgias propias de una visión de fe, sin nostalgias propias no de una visión de fe, sino más bien de una visión romántica del pasado, la tarea de llevar a cabo este discernimiento comunitario en el que todos los miembros de la Iglesia, desde la singularidad de los ministerios y carismas que cada uno haya recibido, abordar el gran reto de la reforma de las estructuras eclesiales, en clave misionera o conversión pastoral, alejándonos, como nos invita el Papa Francisco, de la autorreferencialidad que en el fondo nos encierra en una especie de narcisismo eclesial, abrirnos a los nuevos retos que los nuevos tiempos nos traen para el cumplimiento de la misión. ¿Cuáles son las prioridades sobre las que debemos discernir comunitariamente en fidelidad a la misión recibida? Obviamente, en cada diócesis aparecen necesidades particulares que deben ser abordadas, tomando en consideración su estructura social y su realidad eclesial propia. Sin embargo, parece que se pueden señalar algunas prioridades comunes para las diócesis españolas. Desde la Conferencia Episcopal se ha hecho énfasis en las siguientes necesidades: la renovación y vitalización de la iniciación cristiana, la renovación y vitalización de la Iglesia como lugar de propuesta de la vida en clave de vocación, la renovación y vitalización de la Iglesia como sujeto activo en la vida pública, en sus distintas esferas, cultural, política, social, la renovación y vitalización de la Iglesia como testimonio personal de una comunidad de fieles en la que se caracterice por la acogida y la ayuda samaritana a los de fuera, y por tanto como
una opción preferencial por todos los tipos de pobreza humana, no solo la pobreza económica, sino también por la pobreza cultural y por las pobrezas espirituales. Creo no errar si digo que cada uno de estas necesidades está unida a dones y carismas que el Espíritu ya ha suscitado y sigue suscitando en estos años del pre- y posconcilio para que se pueda llevar a cabo en la Iglesia su misión. Ahora bien, para que estos dones del Espíritu puedan dar verdadero fruto de renovación y reforma eclesial, se debe dar ante todo la inserción activa de la realidad carismática en la vida pastoral de las iglesias particulares. Esto implica, en primer lugar, que las diferentes agregaciones reconozcan la autoridad de los pastores, la Iglesia como realidad interna de su propia vida cristiana, anhelando sinceramente ser reconocidas, aceptadas, eventualmente purificadas y poniéndose al servicio de la misión eclesial. Y por otro lado, a los que les ha conferido los dones jerárquicos, al ministerio ordenado, efectuando el discernimiento y acompañando a los carismas, deben recibir cordialmente lo que el Espíritu inspira al interno de la comunidad eclesial, tomando en consideración la acción pastoral y valorando su contribución como un recurso auténtico para el bien de todos. Por definitiva, y para concluir, la escucha recíproca será posible desde una comunión católica capaz de obedecer al Espíritu y exorcizar de entre nosotros los miedos, las nostalgias, las celotipias, los personalismos, las confrontaciones, teniendo como fruto una verdadera reforma de la Iglesia conforme a las necesidades de nuestro tiempo, y vivir en aquella actitud a la que San Juan Pablo II nos invitaba al comienzo de este tercer milenio en su carta apostólica Nuevo Milenio in Eunte. Duc in altum, esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas gracias por su atención.